Bueno, pues vamos a seguir con nuestro estudio. Ya no sé si de Shabbat, porque por la hora, creo que ya, bueno, todavía, ¿no? Creo que hasta las, no, ya, ¿no? Ya, 5:30, 5:40, una cosa así. Sí. Pero bueno, de todas maneras seguimos estudiando y seguimos festejando a nuestro Señor, ¿no? En lo que es el fin de nuestro Shabbat, esta Haftarah. Para otro descanso. Claro, y bueno, y para los que están del otro lado del mundo, siguen en pleno, ¿no? El Shabbat en pleno. Entonces, vamos a seguir con nuestro estudio, pero de Proverbios. Vamos a seguir con nuestra serie de Proverbios, que habíamos dejado ahí medio en pausa. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a estudiar. Nos corresponde la parte 24, pero en realidad esto vendría a ser Proverbios 17. Y vamos a estudiar la parte B del capítulo, que es del 5, perdóname, no del 5, del 15 al 28, ¿vale? Entonces, ¿Capítulo qué? va a ser capítulo 17. Proverbios 17, ¿no? Ajá. Proverbios 24, del 17 al 28. Eso. Proverbios. No, Proverbios 24 nada. No. Proverbios 17, del 15 al 28. Es que acuérdense que para que llevara un orden el estudio de Proverbios, lo que hicimos fue ponerle parte 1, parte 2, parte 3. Estamos en la parte 24 del estudio, pero en Proverbios 17, del 15 al 28. Vamos a estudiar del 15 al 28. Les prometo que no será nada que ver de largo con lo del mediodía. Ahora sí se los puedo prometer. ¿Vale? Entonces, ya sé que nadie, ya no creen en mí con respecto a los tiempos. Bueno, vamos entonces, Proverbios 17, verso 15. ¿Ok? Y acuérdense que los proverbios son, inclusive podríamos pensar que son conceptos que nos van a enseñar cómo actuar y cómo responder en determinada situación. Inclusive, puede ser que no nos enseñen directamente, sino que expongan determinada cosa para que nosotros, a través del entendimiento, a través del razonamiento, conforme a las Escrituras, respondamos y entendamos, ¿ok? Entonces, fíjate lo que dice el 15. Absorber al culpable y condenar al inocente son dos actos que Adonai detesta. Acá dice el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Así es. Fíjate nada más, ¿no? El quitarle la culpa a quien la tiene, o a su vez culpar a quien no lo merece, es abominación a Dios. O sea, ¿por qué? Porque fíjate lo que yo les pongo aquí como comentario. Se conoce como impunidad al hecho de dejar una culpa o delito sin castigo. Eso se le conoce como impunidad. La palabra proviene del latín impunitas, que quiere decir literalmente sin castigo. Es el hecho de que pueda alguien cometer delitos sin recibir castigo alguno o culpa, ¿no? O culpar a otro sin en realidad ser culpable. Fíjate lo que dice Gálatas 6 en el verso 7. Y esto me da mucha paz. Leer este tipo de versículos me da paz porque me hace ver que el Señor está en control de todas las cosas y que el Señor no dejará que las cosas sucedan o caminen solo por caminar. Fíjate lo que dice Gálatas 6, 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. ¿Podrá ser burlada la ley humana, el juez? ¿Podrá, no sé, inventar cualquier cosa el hombre? Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Entonces, la justicia de Hashem no es la justicia del hombre. Como todo lo que sube la gravedad baja. Claro, es una regla, ¿no? La regla básica de todo lo que sube tiene que bajar.
Bueno, pues toda acción que tú cometas tendrá un resultado que puede esconderse aquí, ¿eh? Sí, sí, no sé por qué siempre me acuerdo de este Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés cuando mata al soldado? ¿Qué le hace? Lo esconde, ¿no? Lo mete ahí en la arenita y le echa arenita encima y nadie vio, nadie supo, ¿no? Sí, era cuando estaba... No, cuando todavía estaba como príncipe en Egipto, ¿no? Y entra el celo y quiere hacer las cosas a su modo. Bueno, pues, ¿qué sucede después? ¿Qué pasa ni 2 días cuando se entera que ya todo el mundo sabe que él mató a un egipcio? No hay nada que se ocultó que no vaya a ser llevado a la luz. En este momento, o en la presencia de Adonai, que eso es lo que más miedo debería darnos, ¿eh? Porque puedo decir, bueno, hubo impunidad, no se supo, yo me quedé callado, pasó toda la vida, hasta me morí y nadie se enteró que yo fui el culpable. Pero cuando te seas levantado a la presencia de Dios para entrar al juicio, lo primero que yo creo que vas a saber es recordar lo que hiciste mal, ¿entiendes? El pecado que no confesaste, que debiste haber... Yo siempre he dicho, y lo he dicho en varios estudios, que prefiero 100 veces la justicia de Dios que la del hombre. ¿Me entiendes? Por eso nosotros debemos actuar siempre conforme a la justicia de Dios. O sea, el hombre que no quiere ser juzgado o perseguido por la justicia, pues no delinque, ¿no? No se mete en pleitos, no se mete en contiendas, no roba, no mata, no hace delito, no comete delito. Bueno, pues cuando yo quiero tener la justicia de Dios de mi lado, entonces empiezo a actuar como Dios me ha enseñado. Hombre, también sabemos que la justicia de aquí del gobierno, que todo lo que si tú robas, haces o lo que sea, pues tiene sus consecuencias. Claro, pero y de igual forma la justicia divina consecuencias tendrá. Primera de Pedro, vamos a ir al capítulo 3, en el verso 12 y 13, y vamos a posicionarnos en el verso 12 y 13. Dice así, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra de los que hacen el mal, ¿no? ¿Quién podría hacerles daño si ustedes siguen el bien? ¿Cómo dicen sus versiones? Esperando y apresurando para la venida del día de... Primera de Pedro, sí. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Fíjate, esa versión me gustó también, ¿eh? Está muy buena, así es. En el 13 dice un poco distinto, pero es real, ¿no? Y en mi versión dice, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Y es lo que les digo, ¿no? Sí, el 13 no, ¿ah? Eso, ya. Fíjate, ¿no? ¿Cómo? Si yo quiero tener la justicia de Dios de mi lado, pues actúo conforme a la justicia de Dios, para no tener reprensión, ¿no? No hay impunidad en la justicia de Dios. Eso es lo que nosotros, mira, ahora con todo este rollo que están haciendo en este país, con el delito de sedición, que ya lo quieren quitar, y bajar culpas a los que se roban las cosas, y dar impunidad a no sé quién más. ¿Sabes qué? Una esperanza que me da increíble es que para Dios no hay impunidad. Y en el juicio de Dios no hay impunidad. Señor, ándale, mira, no seas malito, no, aquí te paso, mira, por debajito del agua algo, mira, Señor, tú sabes quién soy, ¿no? Siempre te he adorado, hoy cómo vas a dejarme. Nada. La justicia de Dios es eso, justicia, ¿no? No sé si han visto alguna vez cómo representan el símbolo de la justicia. El símbolo de la justicia es una mujer que tiene una venda en los ojos, una espada en la mano y una balanza en la otra. Y eso significa que tiene pesos justos, que no tendrá preferencia sobre nadie, que es ciega
y que ajusticiará a quien tenga que ajusticiar o ejercerá justicia sin importar quién sea el presidente o sea el mendigo más vil, y la espada con la que actuará, ¿no? Entonces, esa es la representación de la justicia. Claro, la justicia del hombre no da para eso, ¿no? La verdad no da para eso. Pero en la justicia de Dios sí hay tal, y no hay impunidad. Hebreos 9:28. Y fíjate cómo les pongo este versículo cuando les digo que no hay impunidad en la justicia de Dios, y les hago recordar lo siguiente. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, ¿te das cuenta? Ya como juez justo. Ya es que el tiempo del perdón de pecados ya sucedió y fue en la cruz. Cuando el Señor venga, ya vendrá sin relación al pecado y no se refiere a que Él pecó o tuviera, no, ya no va a cargar el pecado de nadie. Él ya cargó el pecado que debe haber cargado y todo el que decidió seguir pecando tendrá que ser juzgado por su propio pecado. Y entonces vendrá ya como un juez justo, ¿no? Y dice, ya sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan, ¿no? Entonces, por eso yo digo, prefiero la justicia de Dios, vivir conforme a la justicia de Dios, para que en el día justo y en el día final no sea reprendido, a esperar la justicia del hombre, que no alcanza ni para el arranque, ¿no? Él vendrá y juzgará con justo juicio. Y acá dice, mira, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Exactamente. Y juzgar con justo juicio, ¿no? Fíjate lo que dice Proverbios 16. Acuérdense que, ojo, Proverbios 16 hay que estar atentos porque si no nos perdemos. Porque Proverbios es una serie de ideas, ¿ok? Igual el proverbio que viene no tiene nada que ver con el anterior. Y por eso tenemos que estar al tiro, Dice, es absurdo pagar por la educación de un necio. Qué fuerte, ¿no? Puesto que no tiene deseos de aprender. Proverbios 17, 16. ¿17, 16? Sí, Proverbios 17, 16. Fíjate lo que dice, es absurdo, o sea, sería tonto, ¿no? Pagar por la educación de alguien que no quiere aprender. Ahora, si alguien no tiene deseos de aprender, cae en la categoría de necio. ¿Estás de acuerdo? Porque todo aquel que no quiere superarse o mejorar o conocer es alguien que está inmerso en la ignorancia. Y todo aquel que decide quedarse inmerso en la ignorancia y quiere vivir en la ignorancia, tiene que sí o sí caer en la categoría de un necio, ¿no? Para entender este versículo simple y sencillamente debemos leer a nuestro Señor Yehoshua cuando dice en Mateo 7, verso 6. Y es duro lo que va a decir aquí, pero es cierto. Mateo 7, 6. No den lo sagrado a los perros, ¿no? No sea que se vuelvan contra ustedes y lo despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoten. Va a haber ocasiones en las que nosotros como creyentes vamos a necesitar tener que parar de predicar. Vamos a necesitar parar de estar hablando con las personas que en necedad deciden no querer escuchar. Pues ya lo hacemos cuando las personas niegan a Dios y lo pisotean y dicen falsas cosas. Exactamente, porque terminas dándole perlas a los cerdos. Yo sé que suena muy mal, pero es la verdad. Terminas dándole cosas exquisitas como es la palabra al necio que decide y quiere vivir en la ignorancia. A mí cuando me preguntan, ¿por qué no le predicas? ¿Para qué? Si lo que ya sabe lo que creo, ¿para qué le voy a decir? Es más, inclusive,
ya entiende de lo que se está hablando, pero decide ir en pos de otra cosa. Entonces, es absurdo pagar la educación de un necio, es absurdo que inviertas tiempo en alguien que es un necio. Ahora, yo cuando tengo que parar de predicar, ese es el tiempo en el que tienes que empezar a redoblar la oración, ¿no? A doblar rodillas, más tiempo de los que doblabas rodillas antes, porque hay que redoblar la oración, porque ya no están mis fuerzas, el Señor los traiga, ¿no? Dice el 17, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempos de necesidad, ¿no? Un amigo es siempre leal, el verdadero amigo, ¿no? Fíjate lo que dice Proverbios 18:24. Vamos a ir un poquito más adelante. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigo ha de demostrarse amigo, y amigo hay más unidos en un hermano. Fíjate, esa versión no me gustó tanto como la que tengo yo acá. Hay amigos que llevan a la ruina, ¿no? Es que para esos amigos, ¿para qué quieren enemigos, no? Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Wow, y es cierto, ¿eh? Es cierto, la verdad, sí. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Ya, mira, qué buena está esta versión, ¿eh? Está rica esa, ¿eh? Y vamos a Proverbios 27:10. ¿Proverbio qué? 27:10. No, este es uno nuevo. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de su aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Que el hermano distante. Claro, fíjate, dice, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, ¿no? No vayas a la casa de tu hermano cuando tenga aflicción. En la mía dice un problema. Más vale vecino cercano que hermano distante, ¿no? Pero eso cuando quiere decir, no nos equivoquemos, que quiere decir hermanos en Cristo, no el amigo que no conoce a Dios, porque los que no conocen a Dios no te creas que nada. Claro. ¿Por qué? Te va a aconsejar algo. Es que por eso el proverbio también dice, ¿no? Que hay luego amigos que son más leales que los hermanos. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que sea nuestra familia no garantiza que sean leales, fieles, o inclusive que conozcan al Señor por el simple hecho de que yo lo conozco. Ahora, el que no conozca al Señor tampoco va a ser motivo para que yo vaya y lo desprecie, ¿no? Pues no va a dejar de ser mi hermano, nunca. Pero la realidad es que para fines prácticos, más vale vecino cercano que hermano distante, ¿no? Dice. Hay amigos que se han vuelto como los hermanos, les pongo yo. Y los hermanos están para ayudarse, más allá de solo el cariño o el afecto, pues es la aflicción de vida la que nos une. Y es cierto, ¿no? Es la circunstancia que sucede la que a veces nos hace como uno, ¿no? Por eso que esto es lo que estamos aquí ahora, somos hermanas en Cristo. Claro. Y esa es la hermandad que el Señor quiere, por eso nos exhortamos los unos a los otros. Porque si yo amo a mi hermana o a mi hermano que sea, y si me dice algo es para mi corrección, para mí. Claro. No es para mi mal, porque yo creo que no va a querer el mal, siempre vamos a querer el bien de ellos y de todos. Fíjate, yo les pongo aquí precisamente eso. Los hermanos en Mashiach, en Cristo, su sangre, la de Cristo, es la que nos une. Y al unirnos su sangre, no una sangre mortal, sino es una sangre divina, ¿no? Nos lleva a ese punto en el que tú dices. Y es que nos duele cuando algo está pasando a algún hermano, a Claro. alguna hermana, pues nos duele. Y la aflicción de enfrente servirá también para que yo crezca. O el reconvenir a un hermano, a otro, o exhortar, llevará también como parte de esa hermandad y de ese valor como hermanos, ¿no? Que a veces no se puede ni siquiera con los de casa, ¿eh? Sí. Con los de tu propia sangre, familia. El 18 dice, es una insensatez, el 18 del texto base, acuérdense, del 17. 17-18, Proverbios 17-18. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro. O ser fiador de un amigo. Bueno, a veces es muy insensato también hasta ser fiador de tu propia familia. Perdón, pero es real.
En el mío dice, hay que ser muy tonto para salir fiador de otro. ¿Por qué pagar deudas ajenas? Fíjate lo que dice esa versión, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Y acá mira, dice, el hombre de falto de entendimiento presta fianza, y sale por fiador en presencia de sus amigos. Exacto. Y mira, ¿tú crees que en realidad no sea que se puede salir de fiador de alguien? Sí se puede, pero hay que ser muy sabio para definir en qué momento lo haces, ¿no? ¿Con quién lo haces? Es que muchas veces solemos decir cuando alguien nos dice prestado, dice ya eso mejor Démosle. porque no lo va a poder devolver tal vez. Mira, hay un dicho que no sé si en todo el mundo se ocupe, pero en México se dice mucho, que dice que de buenas intenciones están llenos los panteones, ¿no? Claro, la buena intención de salir de fiador o de que te pidan, sé mi fiador, mira, yo no te voy a dejar mal. Pero no es así, ¿no? De una sola cosa les pongo yo aquí. Podemos estar seguros en este mundo. Vas a defraudar a alguien y alguien te va a defraudar a ti. ¿Me entiendes? Porque es la naturaleza del ser humano. O le vas a lastimar y serás lastimado, ¿no? Mira, muchas veces ese tema también se puede empezar así, como decíamos nosotros. Mucho estudiamos los proverbios, ¿no? Y decíamos con eso, ¿no? Tú puedes ver a mi hermana que está necesitada, pero necesita para comer, necesita para algo que es. Tú puedes echarle nada. Pero cuando hay otra persona que viene y dice, préstame para sus deleites. Claro, bueno. Cosas de vanidad. Eso ya será una vanidad, ¿no? Sí, y eso pasa muchas veces. Ahora, fíjate lo que les pongo yo aquí. Ser fiador de alguien es la garantía exacta para salir lastimado. Y es cierto. Es cierto. Porque, como dice Rosita, muchas veces es preferible dar y sin esperar que te lo regresen, regalar inclusive, que el prestar. Pero en muchas ocasiones, no, sin esperar que te lo regresen, porque si esperas, vas a salir defraudado. Pero yo sé que hay personas de valor que realmente pueden ser honestas y de las cuales puedes salir como fiador, ¿no? Pero yo creo que sí tiene que ser una persona y tienes que ser muy cuidadoso para que no caigas en el estatus de insensatez, ¿no? Dice el 19, al que le gusta pelear, le gusta pecar. Y es cierto, ¿no? Al que tiene un corazón peleonero, pues ese es un corazón pecador, ¿eh? El que confía en sus altas murallas, invita al desastre. ¿Qué entienden ustedes por altas murallas? ¿Qué entienden por confiar en altas murallas? Se cree que tiene como que puede con todo. Claro. Que así venga lo que venga, yo puedo con todo y ya está más. Claro. Invita al desastre, ¿eh? Una persona con un orgullo tan alto que dice, échenme el que sea y me los como en patatas, ¿no? Uf, cuidado, porque es una persona con un orgullo tal que es una invitación al desastre. Les pongo yo aquí, la persona que es agresiva y responde de forma agresiva y grosera, son personas que a través de esa actitud violenta se defienden y generan mecanismos de protección. ¿Te has fijado eso? La persona que normalmente es violenta y agresiva para con todos, lo que realmente está haciendo es protegerse. Tiene tal vez un corazón tan frágil o como si fuese un complejo en su vida, que prefiere estar siempre poniendo barreras y poniendo cosas a la defensiva, esa es la palabra correcta, para protegerse. Es un mecanismo de protección. Mira, eso es lo que tú estás hablando, eso le pasaba a una compañera, ¿no? Siempre ella estaba a la defensiva y siempre estaba como muy torpe, muy cosa de decirte las cosas, ¿no? Pero después cuando se dio las cosas en la persona, ¿ves? Después se tiene una confianza y dice, yo me voy al baño y me pongo a llorar porque yo, como una cosa que yo tengo que ser así porque no quiero que me humillen, no quiero que me digan cosas, no quiero. Sí, yo conozco mucha gente que prefiere sufrir el daño, aunque no debería sufrirlo, o gente que prefiere no relacionarse, o gente que prefiere no tener amigos, o gente que prefiere no tener una pareja porque ha sido tan lastimado, ha sido tan dañado. Pero fíjate con lo que les pongo yo aquí, y pensando en lo mismo que estudiábamos al mediodía, ¿no? Fíjate, de forma reiterada,
esta situación se convierte en una forma de responder automática que termina por formar parte del carácter de la persona y tal comportamiento termina en caminos de pecado. Porque de una u otra forma, yo te voy a decir algo, cuando tú sabes que una persona está haciendo el mal y tú no le detienes, formas parte de su pecado. Tú te coludes con ese pecado. No, yo no tengo nada que ver, Yo ya sabía, pero no le dije nada. Bueno, pues estás igual de pecador que esa persona, porque debiste haber tú tenido la capacidad de decir, para. Pero eso, ojito, ¿no? Que en esa parte cuando tú dices tenemos que tener mucho tacto como hablarlo, ¿no? Nosotros, No, eso claro está. porque no es nomás que tú vayas y le lances todo lo que te sale de tu corazón y con toda la rabia y todo el odio que tengas, porque muchas veces eso me... Mira, vamos a poner un ejemplo. Tiene mucho cuidado. La mujer que su marido está en adulterio. Ella sabe que su marido está en adulterio. Inclusive sabe con quién está en adulterio, pero se queda callada. Porque no quiere perder a su marido, porque está tan condicionada su mente de que cree que si no es con él no es con nadie, por lo que sea, ¿me entiendes? Ella está en adulterio y en fornicación tal como lo está su marido. Pero eso es porque ellos dos conocen de la palabra, ¿no? No, aún sin conocerlo. Ella está coludida con la maldad, el pecado y la mala obra de su marido como si misma ella lo estuviera haciendo. Porque ella debe de parar. Claro. Yo conozco personas así. Yo conozco personas que callaron durante muchísimo tiempo o siguen callando adulterios de su esposo porque no quieren quedarse solas, porque saben que va a ser un rollo terrible, o porque tienen mucho agradecimiento por el marido, porque en su tiempo fue muy bueno. No sé, por lo que sea, ¿me entiendes? Pero la realidad de las cosas es que si tú estás metido en el rollo de solapar al pecador, estás metido en el mismo pecado, ¿no? Eso, hay complicidad, ¿no? Mismo les pongo allí que lejos de reprenderle al que lo practica, lo vas justificando, porque terminas por justificarlo. No, él es así. No, es que es de ánimo muy alegre. Sí, ¿cómo no? No es que se quede con los cambios, es que, pues él es así, ¿no? No devuelve. Pues no, se llama robo y ya, se acabó, ¿no? Tiene que predicar. Esto es terrible, pero es cierto. El 20 dice, el corazón retorcido, ojo, el corazón retorcido no prosperará. La lengua mentirosa cae en problemas. ¿Cómo dice el suyo? El corazón malvado nunca da con el bien. El que se enreda con su lengua cae en desgracia. Así es. Y este dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien. Y el que revuelve su lengua caerá en el mal. ¿Has conocido gente que se cree sus propias mentiras? Sí. ¿Has conocido gente que ha caído, ha perdido inclusive todo a causa de sus propias mentiras? Incluso nosotros mismos. Sí. ¿Qué iba a decir? No señalemos. Claro, exactamente. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en situaciones similares a esas? El proverbio es para nosotros. El proverbio Claro. es para nosotros. Nosotros hemos salido ahí y seguimos todavía haciendo cosas. Pero el Señor nos hace No podemos olvidar, les pongo yo aquí, que el estudio de Proverbios, como lo hemos dicho ya muchas veces antes, no podemos mirarlo solo como realidades o consecuencias que sean solo para este mundo, sino que debemos considerarlos también para el mundo venidero. Hemos siempre dicho, hay que ponernos nuestras gafas ¿de qué? De la realidad 3D, ¿no? Pero es de la realidad eterna. Exactamente. Entonces, fíjate, ¿cuántas personas con corazones torcidos has visto prosperar? Muchas. Bueno, basta con verlos de arriba. Esas grandes élites, ¿no? Que hacen cosas brutales y terribles contra pueblos, contra gentes, contra sociedades, contra la propia naturaleza. Y ahí los ves. No les pasa nada. Oye, mira, Inclusive hasta piensas, ojalá y se los lleve el Señor ya, ¿no? Pero mira cómo prosperan. Espérame.
Pero nosotros tenemos que pensar, ¿no? Que de lo que está hablando aquí, que el corazón no prosperará, no se refiere a este mundo, sino en el mundo venidero. Porque te voy a decir una cosa, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes la eternidad? De nada sirve ganar el mundo si pierdes la eternidad. Entonces, cuando veas este tipo de proverbios, que dices, bueno, yo creo que aquí Salomón medio se fue por las tortas, porque mira, hay un montón de prosperadores. Creo que volteas a ver a los políticos y todos son re malos y todos prosperan. Y terminaron su ciclo, y hicieron atrocidades, generaron daños que no te puedes imaginar, y ahí están tan felices en su vejez. ¿Qué crees? ¿Qué crees que no? ¿Qué crees que no se trata de este mundo? No prosperarán, y su lengua mentirosa los hará meterse en problemas delante del rey. Existen muchas personas con un corazón completamente torcido que el día de hoy prosperan, crecen económicamente, inclusive, como les dije antes, gobiernan países. Y pareciese que son imparables, que todos ellos son intocables. Pero la justicia de Adonai se llevará a cabo y juzgará conforme a las obras de esos, que con su lengua mentirosa sellaron su propio destino. Es terrible. Sí, lo que estás hablando, yo en esta semana escuché de una persona que dijo que tenía la enfermedad su hija de robar. Esa era una enfermedad. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Cleptomanía. Eso. Y cuando fue a la casa me dijo que, Rosa, no, porque no te sientas mal porque mi hija coge cosas así. Hay algo te las traigo. Hay algo cuando se encuentre te las traigo de vuelta, ¿no? Y yo, ¿verdad? Es una enfermedad, me dijo que tiene problemas. Hay que guardar todo. Pero bueno, al final es una enfermedad eso, pero no tiene un corazón torcido. El que tiene un corazón torcido y no, entonces ahí sí habrá un juicio, ¿no? Fíjate lo que dice Isaías 24, del verso 5 al 6. Porque la tierra ha sido profanada bajo sus habitantes, pues han transgredido las enseñanzas, han violado las leyes, han quebrantado la alianza eterna. Por eso es que una maldición consume la tierra. ¿Se acuerdan qué significa la palabra maldición? Desinjertado de Dios, desarraigado, ¿no? Dislocados de Dios, separados de Dios. Porque una separación de Dios o la separación del hombre a Dios consume la tierra. Es real. Y los que la habitan son los culpables. No hay de otra, Dios no es culpable de nada. Es el hombre el que es culpable. Por eso es que han disminuido los habitantes de la tierra y quedan muy pocos seres humanos. Así dice mi versión. En otras versiones dice diferente. Por eso es que caen y mueren, algo así dice, ¿no? Pero la realidad es que, claro que quedan pocos. Pero no se refiere nuevamente a este mundo, porque en este mundo somos cientos de millones. Los que estarán delante de su presencia tal vez sean muy pocos, porque o no que se arrepintieron, o porque decidieron vivir vidas que deshonraban a Dios. Fíjate lo que dice el verso 21. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. Qué fuerte, ¿no? Así es doloroso. Checa lo que dice la Escritura de lo que es un necio. Para que podamos entender cuánto dolor puede generar un necio y cuánto puede hacer sufrir a sus padres un rebelde, ¿no? Checa lo que dice de los necios el propio libro de Proverbios. Proverbios 29:11. No lo busquen, lo leo yo porque van a ser varios. El necio da rienda suelta a su ira. No le importa nada, Él es emocional y caiga quien caiga. Agárrense, ¿no? Pero el sabio sabe dominarla. O sea, mientras que el necio da rienda suelta a su ira, el sabio sabe dominarla. Tiene un carácter correcto. Por eso decíamos hace rato, ¿no? Que la persona de gran carácter no es la que se pone loca y que se explota. Esa es la que no tiene carácter.
La persona de gran carácter o de un carácter correcto es la persona que puede dominar inclusive su propia ira. Fíjate lo que dice Proverbios 18:6. Los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. Ahora, pongámonos para que sea más fácil de entender la dinámica que quiero que llevemos en piensa que tú eres padre de quien estamos hablando. Tú eres el padre de esta persona del cual habla Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira. Imagínate que tú eres padre de uno que da rienda suelta a su ira, ¿no? Pero no, tú eres de la que da rienda suelta, tú eres padre no del sabio, sino del insensato, del que da rienda suelta a su ira. Tú eres padre del necio que con su boca incita a la riña. Piensa en eso, piensa en eso. Eso, para que podamos entender el proverbio anterior, tenemos que mirarlo desde ese ángulo. Tú eres padre, dice Proverbios 10:1. El hijo sabio, dice, es quien alegra, es la alegría de su padre. El hijo necio es el pesar de su madre. Piensa que tu hijo es un necio que no entiende. Velo sumando, Velo sumando. Proverbios 18:2. El necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Imagínate que tienes un hijo tan necio al que no le importa discutir, ni le importa del discernimiento, no importa que tú le estés dando los motivos así, poniendo sobre la mesa la verdad, es un necio que solo hace alarde de su propia opinión. Imagínate un hijo así. Para que vayamos entendiendo de lo que habla el proverbio que leíamos anteriormente, ¿no? El necio, dice Proverbios 12:16, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. ¿Cuántos no quisiéramos tener hijos así, no? Prudentes que pasen por alto el insulto. Pero ¿qué tal si tu hijo es el necio que enseguida se enoja, que enseguida explota? Piensa que todos estos atributos malos son los que tiene tu hijo, para que vayas entendiendo. El necio desdeña la corrección de su padre, dice Proverbios 15:5. El necio desdeña la corrección de su padre. El que le acepta demuestra prudencia, claro. Pero estamos hablando del necio, El necio desdeña la corrección de su padre. O sea, que es de los que te dieron con todos sus varazos y no me dolió. Venga otro más. Porque no voy a hacer lo que tú dices. No me interesa lo que me dices. Exactamente, ¿no? Fíjate lo que dice Eclesiastés 10:12. Las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Tienes un hijo que no hace más que decir palabras de ruina. Proverbios 10:8. Dice, el de sabio corazón acata las órdenes. Uy, ¿cuántos queremos tener hijos obedientes? Pero el necio y rezongón va camino al desastre. Sigue pensando en el hijo que tiene todas estas características horribles. Proverbios 20:3. Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Señora, venga a ver a su hijo. Ya se volvió a agarrar de las greñas y le pegó a fulanito y ya, ¿no? Escucha el teléfono y dice, ay, ¿qué habrá pasado otra? Sí, ya cuando ves que es la escuela dices, Dios mío, no otra vez, por favor, ¿no? Proverbios 12:1. Ándale. Proverbios 12:1. El que ama la disciplina, ama el conocimiento. Pero el que la aborrece, es un necio. Imagina que el hijo que tienes es indisciplinado y no soporta la disciplina, sino que por el contrario va en pos de ello. Proverbios 13:20, ya vamos a terminar. El que con sabios anda, sabio se vuelve, ¿no?
El que con necio se junta, saldrá mal parado. Ahora imagina que tu hijo... Es por eso que en el cole siempre suelen decir la profesora, cuando yo voy me dice, Pierre, no te juntes con esos niños. Claro, ahora imagínate que tu hijo tiene... Bueno, cuando se juntan los amigos de tu hijo, son igual o peor que él. Vaya ficha, ¿no? Sí. Vaya ficha. Vamos a casi terminar. Proverbios 13:20. Perdóname, ya lo leímos ese, espérame. Eclesiastés. Espérame, ya me perdí. No, Eclesiastés nada. Ya, Proverbios 12:1, perdónenme. El que ama la disciplina o la instrucción, no, el que ama la disciplina ama el conocimiento. O sea, ¿quién ama la disciplina? Bueno, pues el que le supieron los varazos y le llevaron a cambiar. ¿No? Ese es el que, no es que la ame, no es que le guste recibir disciplina, pero la aquilata y funge algo dentro de él, ¿no? Pero, fíjate lo que dice, pero el que la aborrece es un necio, porque al final termina aborreciendo la disciplina y no logra hacer que cause el efecto que sí causa al que la ama, ¿no? Fíjate lo que dice Proverbios 13:20. Sí. Ya lo leímos, perdónenme, estoy bastante volado, ¿eh? Eclesiastés 5:4, perdónenme, es que son tantas la lista que ya no sé, ya me perdí. No, ya lo leímos ese. No me leí este. Eclesiastés, sí, el que dice que el que anda con sabios, sabio se vuelve, pero el que anda con malos, uff. Eclesiastés 5:4. Fíjate nada más, ¿eh? Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Esto significa que si tú tienes y haces un voto y no lo cumples, sea para con Dios o para quien con sea, te vuelves y te conviertes en ese momento en un necio. ¿Qué tal ese hijo del que estamos hablando? Que le dices, hijo, pon la mesa. Sí, mami, en este momento. Y nunca la pone. Está dando vueltas por ahí, ¿no? Vete a cambiar el uniforme. Y jamás se lo cambia. Ah, no, pero hay corrección para eso también. Bueno, claro, pero piensa en ese. Piensa que el que promete pero no cumple es un necio, literal. Habrá ahí una calzada, dice es Isaías 35:8. Habrá ahí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que sigan el camino. Ya sabes qué camino, ¿no? El camino de Dios. Piensa en este pequeño que se va a perder de caminar por el camino de la santidad, de andar con Dios, solo por su necedad. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Piensa que ese niño eres tú. Y que el necio eres tú. Porque en más de unas circunstancias de este tipo nos hemos visto todos. Cuando estabas diciendo yo iba a recordar mi infancia. Sí, yo también. Sí, y dices, pobre madre, ¿no? Claro, para el padre y la madre que tienen un hijo necio es un dolor. Exactamente. Pero esa es la madre, ¿no? Así es. Yo soy oveja negra, pero el otro no, yo no sufrí nada de eso. Es un hecho que un hijo necio no es más que sufrimiento para los padres. ¿Cuántas veces no hemos tenido que decir, pobre de mi madre, pobre de mi padre, porque los hice sufrir como nunca? Yo tuve un amigo, tengo un amigo, espero todavía esté por ahí vivo, en México, que su madre, Memo, ¿no? No voy a decir su apellido para que no quemarlo, pero se llama Memo. Todo el que me conozca sabe a quién me refiero. ¡Wow! Ese hombre, hasta que no ya llegó a ser adulto y entró a un grupo de recuperación y cosas por el estilo, ya su madre pudo respirar, pero es que no era otra cosa más que la mujer no dormir nunca, porque el tipo estuvo en todo lo que te puedas imaginar.
Y al final le dijo, perdóname, madre, porque sé que he sido un dolor en tu vida. Un terrible dolor para tu vida. Claro, sufrimiento para ti, ¿no? No cabe duda que un necio es dolor para quien, no solo para los padres, sino para quienes lo rodean. Porque el necio termina haciendo lo malo siempre. Por eso es importante como padre nosotros la corrección a los niños. Es que si no se corrige... No reírnos de sus desgracias, porque hizo algo de reírnos, no, tiene consecuencia y eso... Así es. Porque si tú le dices la caricia de, ay, no pasa, no, te está... No apapaches. 22. El corazón alegre es una buena medicina, dice. Pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas, ¿no? Claro, siempre hay alguien que tiene un buen corazón, hasta te da gusto, te alegra, te da vida, ¿no? Pero el que está quebrantado, ¿no? Es más, inclusive dices, ay, hasta como que me chupaste toda la energía que tenía, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Dice el 23, los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para que no sucedan las cosas como deben suceder, ¿no? A ver, jefe, le voy a pasar así la mochadita por debajo, pero no me ponga la multa, ¿no? No tome en cuenta la falta de tal o de cual. El soborno es la base de toda corrupción, porque en el soborno hay mentira y hay engaño. Fíjate lo que dice la Torá del soborno, Deuteronomio 16:19. Devarim 16:19. Dice, no juzgarás injustamente, no mostrarás parcialidad, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de las personas del discernimiento y tergiversa el reclamo del justo. O sea, que en realidad lo que sucede cuando hay soborno es que la justicia deja de ser, deja de cumplir su función y entonces termina en tergiversarse todo y no cumple con nada. Y entonces con el tiempo tú dices, bueno, no pasó nada. ¿De qué? Con el tiempo ves una nación llena de corrupción, llena de delito, de injusticia. ¿Qué justicia va a haber? Si los que tienen dinero son los que hacen la justicia. ¿No? El 24 dice, los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. ¿Cómo es como poético, no? Porque los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría. En la tarde decía Gerson, ¿no? El que tiene sus ojos puestos en la escritura y en el estudio de la misma es una persona que tiene la garantía de poderse saberse andando en los caminos de Dios. Pero el que tiene los ojos necios, que vagan por los confines de la tierra, o sea, que están en todo y en nada, y que no ponen su atención realmente en nada, terminan sin ser nada en la vida. Porque yo te voy a decir algo, cuando tú caminas conforme a la voluntad de Adonai, aunque no seas el más docto, aunque no seas el más estudiado, vas a tener tú un futuro mucho mejor que el que no ni siquiera volteó a ver la escritura. Porque tú serás una persona honesta, serás una persona íntegra, serás una persona confiable, porque pusiste tus ojos en la escritura, en la sabiduría. Pero los que no pusieron sus ojos y anduvieron vagando hasta los confines de la tierra, esos son los que no van a ser deseados, no van a ser queridos por nadie, porque o estarán robando, o estarán mintiendo, o estarán delinquiendo. Fíjate lo que dice de Proverbios 12:21. No, 15:21, perdóname. 15:21. Fíjate nada más cómo puede existir esto, y es real, dice. La necedad es un gozo
para el que carece de sensatez. Claro, para el que no tiene ni un gramo de sensatez, sino que es un insensato, alguien que actúa conforme su propia forma, la necedad es un gozo porque es la puerta o el ¿cómo se llama? Es el boleto para hacer lo que él quiera. Y dice, el hombre prudente camina por senderos derechos, ¿no? Claro, el hombre prudente y responsable pone su atención en la sabiduría, les pongo yo aquí. Y por ende tiene temor a Adonai. Y el temor a Adonai te va a llevar a ser una persona de integridad, confiable. Proverbios 1:7, ¿qué dice? Se lo deben saber de memoria, ¿eh? Ese es caballito de batalla. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Pero fíjate lo que dice, casi nadie lee el que sigue, ¿eh? Lo que sigue de ese versículo. Para entender la sabiduría y doctrina y conocer estas razones prudentes. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. La parte B de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ok, es el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. ¿Pero qué sigue después? 8. No se acaba todavía ese versículo. El mismo 7 en la parte B que dice, Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. así es. O sea, que si el principio de la sabiduría es el temor a Adonai y los necios desprecian la sabiduría, ¿a quién están despreciando? A Adonai mismo, a Dios mismo, ¿no? Y vagan tropezando en su insensatez, con sus ojitos uno mirando para arriba y otro para abajo, ¿no? 25 dice, el 17:25 de Proverbios, los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Bueno, pues sí, a su madre, ¿no? Proverbios 15:20 confirma esto. ¿Qué dice Proverbios 15:20? Lo leímos hace rato, ¿no? Ah, no, este no lo hemos leído. Proverbios 15:20 dice, un hijo sabio hace feliz a su padre. Un necio, Menosprecia a su padre. el niño dice, humilla a su madre. Qué fuerte, ¿no? Hay desprecio a tu padre y a tu madre, bueno, en este caso a tu madre, cuando eres un necio, que trae dolor a sus vidas por tu forma necia, ¿no?, de vivir. Qué fuerte, ¿no? Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección imparten sabiduría, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Y era lo que decía hace rato Rosa. ¿Qué decía Rosita? Cuando tu hijo se porta mal, no lo apapaches, no lo consientas, dale vara. Porque si no le das vara y consientes a tu hijo, terminará por traer vergüenza a tu vida. Por eso siempre es importante, yo como yo lo digo, porque siempre es importante hablarle y decirle por qué había hecho eso y cuáles son las consecuencias de sus actos y su error que ha hecho. No le estoy castigando porque a mí me da la gana, sino porque él ha cometido falta de eso. Claro, porque fíjate lo que les pongo yo aquí. ¿No acaso la desobediencia de los hijos terminará siendo vergüenza y dolor y amargura para sus padres? Por supuesto. ¿No acaso se avergüenza el padre de un hijo ladrón o mentiroso? Muchos padres incluso enferman por la amargura de un hijo así. ¿Cierto, no? Y los que no son hijos tuyos también, familiares. Ahora fíjate, padres. Estaba para los padres. Proverbios 19:18. Corrijan a sus hijos mientras aún hay esperanza. No se hagan cómplices de su muerte, dice aquí. En la mía dice de su muerte, ¿eh? 19:18. No se hagan cómplices de su muerte. A los padres, ¿eh? Acá dice, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza. Dice, claro. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Para destruirlo, para su muerte. Porque incluso un hijo, les pongo yo aquí, que se pierde en el pecado, estará como muerto, ¿eh? Seguimos con los padres, ¿eh? O madres, o tíos, o abuelos, o quien sea, ¿eh?
que tenga autoridad. Proverbios 23:13. No dejes de dar disciplina al joven, que de unos cuantos azotes nadie se ha muerto. De unos cuantos azotes no se morirá. Eso dice la Escritura. Acá dice, no rehuses a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. De unos cuantos azotitos no se ha muerto nadie. Yo siempre decía eso, ¿no? Decía, algunos necesitan y tú lo necesitas. Pues sí, hay algunos que no. Mira, yo no es que yo haya sido el mejor hijo, pero yo azotes tuve contados que los recuerde. Pero te recuerdas si no lo vuelves. Bueno, yo los recuerdo, ¿no? Porque aquí está mi madre presente aparte para recordármelos. Pero sí, ¿no? Pero yo no recibí tanta vara, porque como que mi carácter era distinto. Pero pregúntale a mis demás hermanos, ¿no? Ándale, mira, por ejemplo, ¿no? Gladysita dice, no, yo tampoco, pero pregúntale a Sandrita, ¿no? Dios mío santo. Efesios 6:4. Seguimos con los padres, Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. O sea, padres, no lleven a ir a sus hijos. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Mira, cuando me acuerdo yo hablo siempre de mí. Cuando me acuerdo que Jairo decía, no, mamá, no me chilles. A ver, si a la primera se te dice, hazlo, y no haces caso, la segunda sí, ya me haces gritar. Yo creo que llevar a ir a tus hijos es cuando tú ya eres el necio y el insensato eres tú, ¿no? Y corriges de mala manera. Y corriges por corregir. O le exiges algo que no le has enseñado. Exacto. Estás enseñando un mal ejemplo y luego quieres que se vaya lo correcto. Exacto, ¿no? No lleven a ir a sus hijos. O no seas gotera continua. Porque una cosa es que le corrijas y otra cosa es que seas una gotera que ya no puede más, el pobre niño. Lo traes asoleado, ¿no? Como decimos en México. ¿No? Fíjate lo que dice. Ahora vamos, hijos, que están allá atrás. Hijos. Ahora vamos con los hijos. Efesios 6, del 1 al 4. Hijos. ¿Digo nombres? Sí. Asier. Kevin. Cuidado que nosotros también somos hijos. Claro, es que al final ya sabes, aquí es donde somos padres y somos, bueno, yo no soy padre, pero sí soy hijo, ¿no? Y figura de autoridad también a veces. Efesios 6, del 1 al 4. Nosotros ya recibimos del de arriba, porque cuando estamos leyendo ya, no hace falta muchos versos que tú pareces, sino que el de arriba ya te corrige. Ya, claro. Esto es para nosotros mismos, porque eso nos corrige a nosotros. Claro. Entonces, Corrección que el Señor nos da. hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honren a tu padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y fíjate lo que dice, Asier, fíjate lo que dice, para el hijo que honra a su padre y a su madre, y a sus figuras de autoridad, y Kevin, y hace lo que les está pidiendo, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Esto ya dijimos muchas veces y lo hemos explicado, que el que vivas largo tiempo sobre la tierra no es que te vuelvas de 160 años, sino que cada día que vivas sientas que fue tan largo por lo pleno, por lo completo, por lo lleno de Dios que hay en él. Ajá. Luego dice, fíjate, ya acabamos, con el hijo necio y el padre y los hijos. Pero no sin antes decir, piensa que también tú eres hijo y también eres padre, ¿no? El 26 dice, ¿está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos? ¿Cuántas veces has visto eso? Gente siendo castigada por hacer el bien. ¿Sabes dónde se ha visto muchas veces esto? Lamentablemente y tristemente, en la medicina. Gente diciendo la verdad, siendo callada, inclusive muerta, por no asociarse con cosas, ¿no? Por decir la verdad, por hacer el bien.
¿Castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos? ¡Wow! Está mal. Fíjate lo que dice Éxodo 23:7. Es que es redonda la palabra, me encanta. Éxodo 23:7. Aléjate de la mentira, ¿no? No condenes a muerte al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. ¿Sí te das cuenta? Cómo esto también tiene que ser visto con los lentecitos de la eternidad, ¿no? Porque fíjate, él no tendrá por inocente a ningún malvado. Y no importa cuánto creas que no él va a recibir su castigo y paga, el que hace el mal al bueno recibe su reprensión. Dios dice, porque yo no tendré por inocente al malvado. No condenes a muerte al justo ni al inocente. Adonai no dejará al impío y al deshonesto sin retribución alguna. Me hace recuerdo a un familiar de hierro que pasó en Bolivia que tuvieron que cerrar porque hizo algo muy malo, ¿no? Y él ya llegó a conocer al Señor y él reconoció que hay un Dios que lo perdona, que todo lo hace, ¿no? Que reconoció que él era pecador porque tenía que pagar lo que había hecho y, Claro. Y el Señor transformó su vida a través de ese. Claro, claro. Ese problema. Sí. Y le pasó muchas cosas ahí dentro, ¿no? Claro, obviamente. Son consecuencias mías y pues me duele, pero entiendo. Pero entiendo, claro. Y mira, yo he visto gente que entra mal a la cárcel, reconoce su maldad y hasta les quitan las condenas. El Señor hace cosas para reducir condenas, para... ¡Wow! ¿No? Simplemente, ¿no? No, siempre estamos como señalando que la no sé quién, que no sé cuánto, y al final nosotras, ¿quiénes somos para señalar a alguien? No, y muchas veces en nuestra propia vida están sucediendo cosas que tal vez no llegaste a prisión, pero sí tuviste algunas... Tienen consecuencias. Y tienen... Lo que has hecho, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Claro. ¿Qué mal hice yo? Bueno, acuérdate de cuando lo hiciste, ¿no? Santiago o Jacobo, Santiago 1:19 dice, vamos a leer del 19 al 24, dice, el 1:19 al 24, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que va, se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida. ¿No? El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona entendida, la persona con entendimiento, es serena, dice nuestro verso 27, ¿no? De Proverbios. El 28 dice, hasta los necios pasan, fíjate, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Es que es brutal, ¿eh? Hasta el que es más necio pasa por sabio si permanece callado. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Efesios 5, el verso 15 y 16. Así que, ya sabes que siempre terminamos con una palabra que nos exhorte, de parte de Adonai, de parte de los apóstoles que escribieron inspirados por Dios. Efesios 5, del 15 al 16. ¿Qué nos dice el apóstol Shaul ahí? Así que, o por tanto,
tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo cada momento, ¿no? Oportuno, porque los días son malos. Vuelve el necio, si te das cuenta, Efesios 5, 15 y 16. Aprovechen bien el tiempo, ¿no? Fíjate cómo el necio vuelve a ser el centro de nuestro estudio, porque ya habíamos tenido en la necedad como centro de nuestro tema principal, ¿no? Pero el ser necio vuelve a ser el centro de nuestro estudio de Proverbios, y podemos ver cómo la necedad es sinónimo de negligencia De destruir. y falta de entendimiento. Podríamos comparar al necio como al hombre que está sin Dios, como al hombre que no tiene a Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 53.1, el verso del Salmo 53.1. El necio en su corazón dice, Hashem no existe, no hay Dios. Se han corrompido, actúan detestablemente en la maldad. No hay quien haga lo bueno. Eso dice nuestro verso, ¿no? Entonces, debemos en verdad tener cuidado de no rozar, de no caer en la categoría de necios. Porque la necedad no será otra cosa más que el testimonio puro de que no hemos conocido a Dios. Y de que si lo conocimos, lo hemos ignorado. ¿No? Y será así, y solo sí les pongo, que la respuesta a la insensatez del necio, ¿no? Será el conocimiento y la obediencia a la instrucción de Dios, de Adonai. Sí y solo sí, la respuesta a la insensatez del necio será el conocimiento y la obediencia a las instrucciones de Dios. O sea, guardar Torah, ¿no? Todas nuestras áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Así es. Entonces, busquemos caminar no conforme a la necedad pura del hombre, sino conforme a la voluntad de nuestro Rey y Salvador. Amén. Pues acabó Proverbios, se acabó el Shabbat también, desde hace ya bastante tiempo. En América todavía están festejando, ¿no? Y seguirán todavía hasta que termine, hasta la caída del sol. Aquí ya hace rato que es de noche. Les mandamos un abrazo fuerte y nos vemos el próximo Shabbat. Shavuot Tov.